Luis Lauge te informa sobre la realidad política, sindical y la relación de los trabajadores con las empresas. Trabajadores y empresarios, un programa donde las voces de los protagonistas y el análisis son el centro de la noticia. ¿Cómo les va, amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Trabajadores y empresarios, como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde por Ecomedios. Por supuesto que el tema, como lo reflejó muy bien María Eugenia desde Punto de Impacto, el tema está en Jujuy. Todavía siguen habiendo movilizaciones allí. Sigue actuando la policía más aisladamente, está toda la provincia cortada. En la capital federal hay una marcha enorme, camino a la casa de Jujuy. Este tema, un tema que ya viene manifestándose de hace mucho tiempo, es solo que toma el cariz ahora por este tema de la enorme, por el lado de la reacción violenta por un lado y por el otro lado de la enorme represión de que ocurrió en Jujuy mientras el gobernador Gerardo Morales estaba acá tuiteando en contra de Alberto Fernández y de Cristina, y a su vez ellos le respondían, y toda la política argentina, que con este deterioro permanente de ahí, nadie toma decisiones, y se manejan por Instagram, por Twitter, por donde le metemos todo este modernismo, pero nadie da órdenes, nadie toma decisiones, y seguía y se aumentaba la represión, insisto, cuando el gobernador estaba acá en Buenos Aires, preparaba también primero que, porque vamos a ver desde trabajadores y empresarios, como siempre, desde todos los ángulos, esta cuestión. Una reforma constitucional que fue en Jujuy hecha despreparada hace 20 días, una vez que ya había asumido Gerardo Morales. Para muchos tomaron de sorpresa porque él la impuso ahora. Desde este punto de vista no podría haber sido esperado más adelante para no generar un puente de conflicto. No es verdad que había una aprobación y un acuerdo permanente absoluto con esta reforma. Fue irregular y su aprobación inapropiada, por supuesto. La votación estuvo, inclusive de la reforma constitucional, marcada por la polémica. Hubo una multitudinaria marcha de antorchas hecha por los gremios docentes jujeños. Gremios docentes jujeños acá no son los promotores de la violencia. Los gremios docentes están reclamando, porque quiero recordarles que en Jujuy un maestro de grado gana 30.000 pesos. ¿Escuchó? 30.000 pesos, digamos. Hablemos las cosas como son. Y el tratamiento de las modificaciones de esta Constitución solo se llevó a cabo con 2 sesiones ordinarias, y en las cuales se presentaron 8 renuncias de convencionales constituyentes. No hubo ni siquiera, recién Vilca, el entrevistado anterior del Frente de Izquierda, hablaba de las renuncias y de la falta de consenso. Hubo 8 renuncias de convencionales constituyentes, 6 del Frente de Izquierda y 2 del Frente Justicialista en desacuerdo con la reforma. Y sí, por supuesto, esta enorme contradicción que genera por un lado, la actitud, o digamos, más que la actitud, la inexistencia del gobierno nacional en hablar con Morales y tratar de frenar esta violencia en los hechos concretos, esta represión en hechos concretos, sino que el Partido Justicialista de Jujuy sí fue determinante en que, con un número muy corto de convencionales, diera su aprobación. El PJ de Jujuy es responsable, el PJ de Jujuy es responsable, igual que el radicalismo en Jujuy, haber aprobado esta reforma. ¿Pero por qué la reforma, digamos, pero por qué? ¿Por qué no se puede hacer una reforma constitucional? Ayer lo decía Juntos para el Cambio. Están tocando la democracia. Perdón, insisto, esto fue después que Morales ganara, esto fue metido por la ventana por el gobierno jujeño, y acá hay 2 artículos concretos de esta reforma que se hizo en un día donde Morales dijo que no iban a volver atrás con ninguna reforma, con ninguna modificación, ratificando primero la prohibición de cortes de ruta, en un artículo que también impide la ocupación de edificios públicos
y los reclamos sociales y gremiales. Es una brutalidad el concepto. Nadie dice que tengas que quemar una legislatura, pero tampoco se puede prohibir la protesta, porque la protesta no es. Hay protestas descabelladas que deben ser detenidas o deben ser dialogadas. Y hay protestas lógicas que tienen que ver con el derecho de huelga, con lo que permite la Constitución Nacional. Y después lo que tiene que ver, sí, con un tema muy profundo y que es no solo eliminar el derecho de la protesta, sino lo que tiene que ver con la inhabilitación de las tierras, pedirle a la propiedad de las tierras que hay en Jujuy que pertenecen a los eh, pueblos originarios con los que no se consultó y ni siquiera se dialogó. Al pedir derecho de tierra, esos pueblos no tienen derecho de tierra. Los antiguos indios de la Argentina no tienen derecho de tierra, tienen la pertenencia de haber sido los primeros en estar. Por supuesto, hay que dialogar con ellos, pero justo en estas tierras que no tienen derecho y donde se aplican esta constitución para que el gobierno haga allí todo lo que quiera, justo ahí se va a extraer el litio, esta maravilla que va a permitir a la Argentina sacar esto con posibilidades, bueno, tiene que haber definiciones muy concretas porque permite enormes negocios para los gobiernos que lo hagan, tienen que hacerlo bien, este, eh, no hacerlo de cualquier manera. Este, eh, por supuesto que eso está también evidenciado en en estas cuestiones. Se sanciona una ley para limitar toda esta idea y no criminalizar y estigmatizar a quienes se manifiestan de esta manera. Bueno, por eso les digo que hay temas de fondo que tienen que ver con esta reforma. Y ayer, eh, primero fue Morales acusando al gobierno nacional de haber generado la violencia, una cosa agarrada de los pelos, qué sé yo, sí, por supuesto que hay sectores metidos en todos los conflictos, en todos los países del mundo, y en la Argentina sobre todo, hay grupos que han participado porque le hacen el juego contra la democracia y quieren tirar por la borda todo. Y después Morales respondiendo, y después el gobierno nacional sí, con un tuit fuerte del presidente de la Nación diciendo que responsabilizaba a Morales de no hacerse cargo del conflicto, este, y responsabilizaba por la violencia que estaba ocurriendo y por la represión, sobre todo, que estaba ocurriendo. En ningún momento hubo un diálogo directo entre Morales y el presidente de la Nación, culpa de ambos, porque se tienen que sentar y dejar la campaña, cosa que ayer se reflejó también en la última presentación de Juntos para el Cambio, echándole la culpa al peronismo, al kirchnerismo y a todos los sismos que quieran en campaña, mientras estaban reprimiendo en Jujuy. Tiene que haber un límite. Esta es las cuestiones de la degradación de la política, de no saber separar lo que tiene que ser una campaña legítima a 40 años de la democracia y no poner a la democracia en jaque, como hace la inacción de un gobierno nacional absolutamente débil e inútil, diría yo, y una oposición que ya se considera ganadora y que lleva todo también al límite en lugar de sentarse y dialogar. Quien no solamente no necesitaba estos consejos, sino que estaba muy bien preparado para saber lo que era la patria y que fue uno de nuestros héroes y uno de nuestros próceres más extraordinarios, Manuel Belgrano, ayer se cumplió un aniversario de su muerte, ayer fue el Día de la Bandera, y ante lo otro, ante el horror y ante la incongruencia de la dirigencia política, el ejemplo de Belgrano en nuestro homenaje de este programa.
está la bandera idolatrada, la enseña que Belgrano nos legó. Cuando triste la patria esclavizada, con valor sus vínculos rompió. Aquí está la bandera esplendorosa que al mundo con sus triunfos admiró. Cuando altiva en la lucha y victoriosa, la cima de los Andes escaló. Está la bandera que un día en la batalla tremoló triunfal y llena de orgullo y bizarría a San Lorenzo se dirigió inmortal. Aquí está como el cielo refulgente, ostentando sublime majestad. Después de haber cruzado el continente, exclamando a su paso libertad, libertad, libertad. En el municipio de Quilmes invertimos más de 2.000 millones de pesos para patrulleros, cámaras, alarmas y equipamiento policial. Trabajamos para seguir haciendo realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes. Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, Buenos Aires, un gremio fuerte y solidario que construye con responsabilidad y compromiso un mejor futuro para todos los trabajadores de la sanidad. Bueno, seguimos en Trabajadores y Empresarios. Perdón por la emoción, pero se juntaron todas las cosas, ¿no? Lo que decíamos antes respecto del artículo en controversia de la Constitución reformada en Jujuy, impulsando el desalojo expeditivo, esto es concreto, de quien no tenga título de propiedad. Si bien son pobladores ancestrales, el 90% de las comunidades carece de estos títulos. Y esto estaba vinculado, por supuesto, a la explotación del litio, y la reforma propone una mirada muy extractivista de los recursos mineros. Bueno, protesta y el litio y los recursos mineros, y en línea un luchador social, ¿no? El dirigente de la corriente clasista y combativa, diputado nacional, Juan Carlos Alderete. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Luis Lauge, ¿qué decís? Te va, muy buenas tardes. ¿Cómo andás? Bueno, acá viendo, a ver, tratando de darle a este programa el toque de, sin justificar la violencia desmedida, sin justificar que te quemen autos, sin justificar, aunque uno nunca sabe, las situaciones se desbordan, sin justificar esto, ¿cómo ves vos la situación en Jujuy, sobre todo con esta reforma constitucional que limita y cercena en muchos casos directamente la protesta social, y después que permite la explotación del litio en tierras de las comunidades, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, en primer lugar, a mí me hablan de paz
con el fusil en el hombro, y hablan de que yo tengo que defender la Constitución, pero violan la Constitución Nacional, esa reforma que hizo Gerardo Morales en Jujuy. Por lo tanto, es decir, después están todas las demás cuestiones de esa reforma que hace que justamente hay negocios también producto de esa reforma que se ha hecho, que lógicamente le da beneficio a esas empresas monopólicas extranjeras que están explotando el litio en esa provincia. Y por supuesto que allí no se ha consultado con los pueblos y naciones originarias para ver de qué manera se beneficia también esos pueblos que son los dueños verdaderos, porque eso no lo digo yo, sino porque lo reconoce la misma ley a eso preexistente. Antes que se formara nuestra nación, antes que se formara la provincia de Jujuy, ya existían esas comunidades originarias allí. Son los verdaderos dueños. Entonces, por lo tanto, no lo digo yo tampoco, lo dicen los derechos humanos internacionales, que paren con esa represión tan salvaje que ha hecho. Y justamente cuando hablaba de los autos, qué casualidad que un auto quemado es de un compañero coordinador de la provincia de Jujuy, de la Corriente Clasista y Combativa. Y la otro auto quemado, que también es de la compañera nuestra también de la CCC, que es de derechos de la mujer, en la CTA autónoma de la provincia de Jujuy. Es decir, por lo tanto, no es que nosotros mismos nos vamos a quemar el coche, ¿no? Y si había con mucha claridad. Juro, Juan Carlos, que no lo sabía, porque si no parece que te estuviera llamando y justo cuando hablo de esto, por poner escenas de violencia muy osadas, no sabía que pertenecía justo a dirigentes de tu línea, ¿no? La verdad que terrible. Sí, que tiene para trabajar, pues los dos son empleados estatales, ¿no? Nuestro coordinador de la Corriente Clasista y Combativa allí es estatal, y la compañera también es estatal, es enfermera, es decir, que es que justamente para trabajar usan el auto no para otra cosa, y justo si le quemaron a ellos el auto, les fueron a quemar el auto a ellos, es decir, por lo tanto, es decir, se vio con mucha claridad en un canal que pasó en forma directa también allí, lo que yo conozco por mis propios compañeros que me venían comentando minuto a minuto de lo que estaba pasando allí en la provincia de Jujuy. Cuando dicen infiltrado, se vio con claridad la cantidad de gente, e inclusive muchísimo de ellos sin chaleco, que decía fuerzas policiales, tirando piedra y también rompiendo algunos negocios, que están las filmaciones, están los videos, ¿no? Es decir, para echar la culpa a otro, no hacerse cargo que justamente produjo el estallido que produjo el propio gobernador, ¿no? Decime una cosa, ¿hasta dónde? Porque yo lo rescataba al principio del programa también, porque en esto tenés que sacarte la pasión y ver las cosas y analizarlo con la mayor frialdad posible. ¿Hasta dónde no es parte de la campaña electoral esto, con las consecuencias también de que las pagan el pueblo de Jujuy? Digo, por un lado, si el gobierno nacional no ha tenido acción referente a esto, aunque muy debilitado. En otros tiempos se podría haber pensado en una intervención a la provincia, porque Morales no había reaccionado al llamado de nadie. Y por otro lado, Juntos por el Cambio ayer, bueno, aculpando al kirchnerismo, haciendo gala de una unión precisamente de todos los dirigentes, encontrando en Jujuy la materia como para decir que no nos van a vencer, no nos van a doblar, con esto viene el cambio. Y si esto no es el aviso también de Juntos por el Cambio de lo que puede venir, porque así como dicen van a tratar de que no hagamos el cambio, Juntos por el Cambio está diciendo también si no lo hacemos así, va a haber represión. ¿Cómo lo analizás? Pero mira, justamente nosotros hemos tenido todas las previsiones posibles. Yo integro la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Nacional, que preside Hugo Yasky. Justamente tuvimos una conferencia de prensa días anteriores, hemos tenido reuniones, cantidades, para pasarnos también las datas que nos mandaban los compañeros de allí, y dijimos, no podemos viajar a Jujuy, porque nos van a acusar a nosotros que nosotros vamos a levantar ese polvorín que había y hacer que explote ese polvorín. Justamente no quisimos ir por eso. Ninguno de los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso fue a la provincia de Jujuy, justamente para que no nos acusaran de lo que hoy Gerardo Morales está acusando, que han infiltrado y que han ido gente del interior del país. No, es todo mentira, toda falsedad, ¿no? Es decir,
porque se vio con claridad. Y es una política que quiere llevar adelante. Yo no me puedo olvidar en el 2001, Gerardo Morales, secretario de Seguridad, en lo cual él también decía que hay que buscar la paz en nuestro país, pero fue responsable de los 38 muertos que hubieron en el 2001, lamentablemente, ¿no? Claro, claro, claro. Ahora, decime una cosa, pero de todas maneras yo no creo que Morales, digamos, conociéndolo a Gerardo Morales, no creo que haya sido su intención que la cosa se haya desbordado de esta manera, pero sí, ¿por qué dejó que esto se fuera, digamos, y no, porque hay un tema importante. Ayer, que después muchos medios interesados, por supuesto, dejaron pasar por alto. Morales dijo, pues yo lo escuché antes de esta declaración de Juntos por el Cambio, que el artículo, sobre todo que tiene que ver con el desalojo, o digamos este artículo que habla del desalojo expeditivo de quien no tenga título de propiedad de los pueblos originarios, él dijo, yo sé que mucha gente no lo entiende, yo voy a hablar con la gente de los pueblos para que lo interpreten y vamos a llegar a una solución consensuada. Lo dijo ayer y después vino la mano dura. ¿Por qué te parece que esto puede haber ocurrido? Primero que nunca hubo realmente una conversación con los pueblos y naciones originarias. Allí existen 400 organizaciones de la comunidad originaria. Habrá labrado con 50, que no fue la mayoría justamente de la que está allí justamente en los salares viviendo. Si habla de título de propiedad, el propio Estado no cumplió con la ley de poder hacer un relevamiento a todos los pueblos y naciones originarias donde estaban asentados. Por lo tanto, no se terminó todavía, por eso se pedía prórroga, y no se terminó ese censo que por ley tenía que haber hecho el propio Estado. Pero esa gente está viviendo muchísimos años, ancestralmente. Sí, por lo tanto, ¿cómo puede haber que tener un papel? Si no tenés papel de propietario, te puede sacar. ¿Cómo es eso? Ahora, Ahí está la trampa, ahí está la trampa de ese artículo, ¿no? Es decir, ¿quién puede tener un papel? Si no terminó con el censo, no terminaron con, así por lo tanto, es decir, por eso es un artículo engañoso pidiendo el papel de propiedad, ¿no? Sí, claro. Ahora, decime una cosa, esta estrategia, porque también, por supuesto, que yo no voy a dejar, no voy a obviar, no tengo por qué hacerlo, obviar de los sucesos que tuvieron que ver con el Chaco, donde está, bueno, dirigente la desaparición de esta chica Cecilia, Cecilia Strisowski, esposa del hijo de César Sena, esposa del hijo de Merenciano Sena, un hombre que estaba en la lista como diputado provincial con Capitanich y que después, bueno, Capitanich lo bajó de la lista, por supuesto, como consecuencia de eso, y todo lo que tiene que ver con las vinculaciones de mucha corrupción en muchos gobiernos provinciales, como por ejemplo en el Chaco, pero en el medio de esta se hace campaña con todo esto y bueno, y las cosas terminan de esta manera, ¿no? Es decir, ensuciando toda esta manera de hacer política. ¿Cómo lo ves vos? No, justamente porque hay un plan de que hacer que la política se ensucie y que la política no resuelve nada la situación de la gente, ¿no? Es decir, por eso se habla de una casta política, de una casta, por lo tanto, es decir, eso viene un plan para eso. Por eso producto de eso es inclusive los discursos de Milei, ¿no? Sí, pero está clarísimo lo que pasó en el Chaco. Es decir, allí se queda claro de que no hay impunidad, porque a las 24 horas que se va descubriendo que la chica estaba desaparecida, lo primero que son 7 detenidos, 7 implicados. No es que pasaron semanas, pasaron 24 horas de la denuncia de la desaparición de esa chica. Y lógicamente que la política también hay gente que delinque y se mete con la política para cubrirse con la política también, ¿no? Decime una cosa, te lo pido con mucha honestidad. Primero, dos cosas. Una, ¿cómo se soluciona este tema de que el gobierno nacional no tenga, a través del presidente Fernández en muchos aspectos,
no tenga definiciones concretas y no tenga soluciones concretas ni perfil político y deje de tener este vacío político, por un lado. Y por el otro lado, ¿te parece en serio que, porque uno lo escucha, yo los conozco, a Rodríguez Larreta, lo conozco a Bullrich, conozco al propio Morales, digamos, tienen una cierta conciencia, bueno, sobre todo Morales, una conciencia democrática? ¿Te parece que en serio va a ser el plan de la represión y el endurecimiento respecto de la protesta social? ¿Va a ser el plan de Juntos para el Cambio si gana? Estoy seguro que sí, primero porque que nada, yo inclusive intervine cuando se trató el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y fundamenté porque estaba de desacuerdo en el recinto, en lo cual, por suerte han sido 28 diputados y diputadas nacionales del Frente de Todo, 6 se abstuvieron del Frente de Todo y no estuvieron de acuerdo con ese acuerdo con el fondo, porque significaba ajuste, y el ajuste puede pasar acá, si pasa el ajuste pasa con represión. Por lo tanto, es decir, había que revisar, hay que rever ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque todos sabemos de que no vamos a salir de esta crisis si ese acuerdo se sigue manteniendo. Y a la vez también hay que recuperar palancas clave de la economía. Es decir, cuando yo presenté el proyecto para que se declare de interés estratégico el litio, no estoy metiéndome con la provincia, no estoy metiéndome con la reforma de la Constitución del año 94. Ese es otro tema que hay que también decir, estamos muy por detrás cuando hablamos de la regalía en la minería. Es decir, las provincias se asustan cuando presenté este proyecto y también ensucian diciendo de que yo hablo del proyecto de nacionalización. Yo no puedo hablar de nacionalización del litio, puesto de que hay una reforma en la Constitución del año 94. Lo que estoy diciendo que es otra ley que es el respeto a la regalía de la minería. No puede ser que nos estén pagando el 3% en nuestro país la regalía en lo que es la minería, principalmente en el litio, aunque todos sabemos que hay una carrera frenética para adueñarse del litio, por lo que significa no solo para el medio ambiente, no solo para hacer baterías de celulares, sino que también sirve para la industria farmacéutica, para la industria aeroespacial. Nosotros hemos mandado satélites. ¿Por qué nosotros, en la negación de industrializar nuestra materia prima? Si las empresas, las dos que están hoy explotando y extrayendo el litio, mandan la materia prima para afuera. Entonces ahí uno se da cuenta que hay negociados sobre eso. Sí. Decime una cosa que parece inocente, pero quiero que lo aclares bien porque lo hemos hablado esto. ¿Hasta dónde tiene que haber? Porque si no, mucha gente, el mensaje es, no tiene que haber protesta social. No tiene que haber protesta social hasta que salen los jubilados que le pagan sueldos de hambre y después salen. Entonces sí, ¿hasta dónde, vos que sos un dirigente social, hasta dónde se debe aceptar la protesta social en la Argentina? Porque si no parece una mala palabra. ¿Hasta dónde? Y todos sabemos de que muchas veces la política queda por detrás de la realidad de la gente. Mucha de la gente tiene que salir a hacer visible lo que le está pasando. Y ahí el funcionario en forma inmediata tiene que buscar una mesa de negociación. Es decir, no se busca en forma inmediata, los gobernantes no buscan en forma inmediata una mesa de negociación. Si la gente sale para que le solucionen el problema, lo que menos puede hacer es negarse a una mesa de negociación. Es decir, por lo tanto, todos tienen que ceder. El que reclama y el gobernante también tienen que ceder para llegar a un acuerdo. Es decir, yo no estoy simplificando la política, pero la política tiene una responsabilidad y los gobernantes tienen una responsabilidad que muchas veces está el interés político, el interés ideológico o el interés de algún negocio por encima de lo que le pasa a la gente, ¿no? Juan Carlos, la verdad que como siempre muy concreto y te agradezco mucho la participación en el programa. No, al contrario, gracias a ustedes, muy buenas tardes. Muchas gracias. El diputado Juan Carlos Alderete, dirigente de la Corriente Clasista y Combativa, diputado nacional, estuvo en Trabajadores y Empresarios. Ya volvemos. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. 28, 34, 58, 73,
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminal la secundaria. Buenos Aires Ciudad. ¿Sabías que un rico y auténtico sabor de un gran espresso ya no se encuentra solo en las cafeterías gourmet? Y además, con la línea de cafeteras Oster, la preparación de tus bebidas favoritas con café son tan ilimitadas como tu imaginación. Conoce todas las cafeteras disponibles para vos en www.osterargentina.com. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Comienzo espacio publicitario. En el municipio de Quilmes invertimos más de 2.000 millones de pesos para patrulleros, cámaras, alarmas y equipamiento policial. Trabajamos para seguir haciendo realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes. Estamos presentes cuando hay que defender tu trabajo, en el cuidado de tu salud y la de los tuyos, en el momento de preservar y ampliar tus derechos, porque estamos presentes donde vos estás. Satsai Presente. Afiliate al Sindicato de las Nuevas Tecnologías ingresando a www.satsaipresente.com.ar. Fin espacio publicitario. Bueno, seguimos en Trabajadores y Empresarios. Recién escuchábamos la voz precisamente de un dirigente social, pero no para que avale nada. Por supuesto que no va a hablar en contra, pero sí para que trate de explicar por qué con responsabilidad se puede hacer una protesta social y por qué la política tiene que a veces intervenir, o a veces, más que nunca, intervenir en solucionar los problemas de la gente. No todo es provocado por otros y por terceros. También hay, sobre todo en la Argentina, ¿no? Con un 45% de pobreza, no se le puede pedir a toda la gente que esté con la mente fría, es la política la que tiene que actuar. Como tenemos un dirigente, un consultor político muy mesurado y bueno, una persona con la que siempre consultamos, que es Gustavo Marangoni, que está en línea. ¿Cómo estás, Gustavo? Luis Lauge para Trabajadores y Empresarios. Hola Luis, buenas tardes, muchas gracias por llamar. Al contrario, Gustavo, la verdad que a mí me dejaron muchas cosas y muchas cosas raras, todo lo de ayer, muchas cosas tristes también, ¿no? Veía a ver cómo lo ves vos, mientras en Jujuy había desbordes, a veces quizá extralimitados, quizá provocados, pero también había una represión enorme de parte del gobierno provincial. Acá se solucionaban, o no se solucionaban, pero Morales por tuit y Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner respondían también por tuit, cómo se criticaban mutuamente y nadie tomaba el toro por las astas y se sentaban en una mesa de diálogo a solucionar este problema mientras sigue la represión y los problemas de esta reforma constitucional parece bastante polémica en Jujuy. ¿Cómo viste vos la situación? Hagamos una lectura política, por supuesto. Yo te escuchaba con mucha atención y uno lo que siempre en estos casos realiza es primero una condena a los actos de violencia de cualquier tipo, de cualquier naturaleza. Pero lo cierto... Absolutamente, completamente. Pero lo cierto es que, haciendo un análisis estrictamente político, uno ve que escucha de ambos lados decir qué barbaridad lo de Jujuy. Ahora, para algunos, el qué barbaridad es una forma de describir la represión y para otros, qué barbaridad es una forma de condenar las protestas, ¿no? O la metodología de las protestas. La metodología de las protestas. Entonces, ¿qué es lo que uno puede advertir como el primer hecho político? Bueno, que evidentemente el tema de Jujuy sirve
para consolidar las coaliciones. Fijemos que en el día de ayer se logró, tanto por el lado de la oposición, una foto que era muy difícil pensar a 3 días del cierre, donde todos los referentes de Juntos por el Cambio respaldaron al gobernador Gerardo Morales. Es decir, que se unificaron alrededor de uno de los suyos. Y a la vez, el oficialismo, tanto en la persona del presidente, como de la vicepresidenta, como de otros referentes, candidatos, etcétera, salieron a condenar la represión en Jujuy. Entonces, cada uno, digamos, ha actuado, digamos, en consonancia con sus núcleos duros. Alguno que esté escuchando en este momento puede decir, bueno, pero estamos analizando un hecho que involucra violencia, heridos, orden público, etcétera. Está bien, pero nosotros lo analizamos como artefactos políticos. Entonces, como artefactos políticos... Por supuesto, Gustavo, es lo que a mí me pasaba, porque ¿cómo analizás políticamente, si no a través de la explicación brillante que vos estás dando, un tema sin que haya otro que diga, pero vos justificás esto, justificás lo otro? No, ¿cómo tratar de ser ecuánime? Y es un hecho político lo que pasó ayer. Exactamente. Entonces uno cuando aborda o intenta comprender, después no está ni justificando ni dejando de justificar. Después cada uno de los que escucha, en este caso tu audiencia, los que te siguen habitualmente, bueno, sacarán las conclusiones que les correspondan, les parecerá que es uno u otro, ninguno de los dos. Pero lo importante es comprender que evidentemente todo hecho es politizable, ¿no? A veces en las reuniones familiares o de amigos, etcétera, algunos dicen, che, bueno, pero no hay que hacer política con 2 puntos: la pobreza, la educación, la justicia, la salud, el agua. Pero lo cierto es que todo es materia de hacerse política. Y sobre todo cuando estamos a 3 días del cierre de lista, que le va a dar un comienzo formal a la competencia electoral, que promete ser picante, tanto puertas adentro como puertas hacia afuera, porque vemos que de alguna manera cada una de las coaliciones está sosteniendo una batalla interna y una batalla externa. De la externa ya acabamos de hablar, pero no interrumpen, sin embargo, porque vemos, de hecho, en los portales ahora mismo, mientras nosotros estamos conversando, nosotros vemos en los portales que, que Patricia Bullrich ya ha elegido a Luis Petri como su compañero de fórmula, o que Aníbal Fernández explicitó que presentaba una impugnación a la constitución del Frente Unión por la Patria por el tema de las minorías y de la poca accesibilidad que le permite desde su punto de vista presentar la candidatura, por ejemplo, de Daniel Scioli. Entonces, es aquellos conflictos en los cuales los que participan tienen que mirar del otro lado de la frontera, pero también tienen que mirar del suyo, digamos, ¿no? Porque tienen cuentas que atender. Entonces, creo que justamente esto es lo que le da una característica muy particular a una política que por lo menos por unas semanas parece disociada de la economía. ¿En qué sentido? Que hay otras circunstancias donde la economía parece alterarse ante el mínimo conflicto de naturaleza política, y uno lo ve en la cotización del dólar, o en el movimiento de la bolsa, o en temas del Banco Central. Bueno, acá no está pasando, por lo menos por estas semanas, nada que nos asemeje, que la economía pareciera estar como desfilando con sus problemas, por supuesto, pero desfilando con cierta indiferencia frente a la economía. De hecho, hay indicadores que, por supuesto, la inflación están muy elevados, muy mal, y hay otros, como la bolsa, por ejemplo, que están teniendo un buen desempeño en los últimos días. Y uno dice, ¿cómo puede conciliarse una cosa con la otra? ¿Cómo puede ser que tanto conflicto político conviva con un incremento de la bolsa, o que tanta inflación pueda coexistir con niveles de consumo en determinados sectores que están razonablemente bien? Bueno, porque esto que nosotros llamamos realidad no es algo uniforme, ¿no? En realidad, si me permitís el juego de palabras, la realidad no existe, existen muchas realidades. Está la realidad del que tiene su trabajo registrado y tiene su recibo de sueldo y tiene su paritaria que más o menos acompaña la inflación. Está la realidad del monotributista, está la realidad del que está en un trabajo no registrado y le pelea como puede a una situación difícil, está la realidad del desempleado, está la realidad del pyme, y así podríamos
Entonces, Seguro. y estas realidades conviven en algunos planos en relativa armonía y en otros con mucho conflicto. Ahora, decime una cosa, Gustavo, en este punto, desde el punto de vista del, bueno, aprovechamiento político, llamémoslo como vos tardaste, te esmeraste en explicar. Ayer, la oposición política, al mostrarse unida frente a lo que fue la acusación de promover la violencia al gobierno nacional, se mostró en ventaja respecto al oficialismo que todavía no cerró ni siquiera la posibilidad del candidato, ¿o no? Yo creo que aprovechó ambos, como decíamos, ambos Sí, sí, sí. hacen una lectura, digamos, y una utilización política para tratar de amalgamar lo que a todas luces se muestra con estos quiebres, con estas divisiones que hemos visto. Podríamos decir que tienen como una suerte de ventaja adicional. De ventaja hoy en esta foto, habrá que ver si en la película termina siendo una ventaja, que Sí. al establecer un conflicto, digamos, nuevamente River-Boca, excluyen a otros equipos, como por ejemplo, vamos a decirlo deportivamente, el equipo de Milei, digamos que a lo mejor estuvo más ausente de la interpretación de estos hechos de Jujuy y de otras cosas. Entonces, obviamente que cada uno entiende su beneficio. El gobierno, porque le conviene plantear mucho más la discusión en un ellos o nosotros que incorpore una alta dosis de lectura conceptual o ideológica, porque eso es preferible estando en este oficialismo que hablar de la inflación, por ejemplo, y en la oposición, porque este grado de confrontación les permite, de alguna manera, tratar de atemperar una interna que venía áspera y por momentos muy dura entre los dos principales contendientes, me refiero a Patricia Bullrich, obviamente, y a Horacio Rodríguez Larreta. Ahora, decime una cosa, Gustavo, también, desapasionando la cosa y siguiendo y aprovechando esta posibilidad que vos me permitís de hacer este análisis político. Ayer también pudo haber marcado, y en eso quizá no le dio no salió tan airoso, a la oposición la posibilidad de que dé la imagen ante la ciudadanía de que esta va a ser su manera de gobernar, es decir, a través de lo que sea la represión si es necesario. Horacio Rodríguez Larreta estuvo no nos van a impedir que hagamos el cambio, pero lo decía, no nos van a impedir, ¿qué significa? No dialogar, porque no habló de diálogo, habló de, no nos van a impedir que la protesta pida esto. ¿Esto lo termina perjudicando porque dejaron de ser moderados, o lo perjudica? ¿A vos cómo lo viste esa conclusión? Mira, quizás sea muy temprano para ver cuánto de beneficio y cuánto de perjuicio. Muchas veces lo que en algún momento inmediato nos parece formidable, pasan unas semanas, estoy hablando de cuestiones de nuestra vida, y decimos qué barbaridad, ¿no? En cosas menores. Y a la inversa hay otras cosas que te parecen malas en un momento y después decís, che, después de todo no estaba tan mal, ¿no? Entonces, acá me parece que lo que estamos viendo es algo que demandará un tiempo calibrarse. ¿En qué sentido? Bueno, cuando la oposición dice, señor, y nosotros nos solidarizamos con Morales, y esto es un anticipo de lo que van a hacer los kirchneristas, como lo dice el Juntos por el Cambio, lo digo, ¿no? Dice esto es lo que van a hacer los kirchneristas cuando nosotros estemos en el gobierno, dicen, a partir del 10 de diciembre. Bueno, por un lado, obviamente fidelizan a su núcleo duro, pero por el otro lado pueden generar el interrogante en otros sectores de la población de señalar que ellos van a tener dificultades para compartir, porque a lo mejor esa es una estrategia riesgosa, porque puede generar la idea de que va a haber lío, digamos, si ellos están en el gobierno, y justamente hay mucha gente que dice, yo no quiero lío. Ahora, de parte del oficialismo, digamos, el hecho de suscribir prácticamente sin ninguna crítica las protestas de Jujuy, probablemente también le genere aprensión en sectores de la población que no comparten ni esa forma ni ese estilo de protestar, y que entienden que en todo caso lo que se ha dado en Jujuy con la reforma de la Constitución, etcétera, está dentro de los procedimientos legales que se ha dado la provincia para reformar su Constitución, etcétera. Entonces, cuando vos le hablás a tu propio público, al convencido, y bueno, ok, vas a tener
el respaldo ese fuerte que ya te vienen dando. Pero la pregunta es, ¿y los que no están convencidos? Aquellos a los que tenés que seducir ofreciéndole algo más que el plato de la casa. Porque ya sabemos que en una elección están los que comen el plato de la casa y no cuestionan. Digamos, vos vas a comer al restaurante de tu barrio y te dicen, bueno, y hay milanesa con papa frita. Voy a decir, tú milanesa con papa frita, tráeme el plato de la casa. Digamos, pero hay otros que a lo mejor quieren una sofisticación del menú o están esperando alguna variante. Y ahí, bueno, cabe la pregunta es si ese tipo de preocupaciones van a venir luego de octubre, es decir, una vez que vos consolides tu posición, o le tenés que prestar atención ahora. Y si me permitís extenderme unos segundos nada más en la respuesta, te digo por qué. Porque en realidad una primaria no es estrictamente una interna. Vos en una interna, en las viejas internas, votaban los afiliados de los partidos, nada más. Vos eras peronista, votabas en la interna del peronismo, vos eras radical, eras radical, etc. Acá, el 13 de agosto, en lo que nosotros llamamos primarias, vota todo el mundo, los que están afiliados, los que no están afiliados. Entonces, en realidad, estás haciendo una campaña que a la vez es para el adentro y para el afuera. Entonces esto le da una característica muy particular a la campaña en particular y a nuestro sistema electoral, que debe ser prácticamente el único en el mundo, tendría que chequearlo esto, pero si no debe haber muy pocos, que tienen la oportunidad de tener hasta 3 vueltas electorales para elegir un presidente, porque vos tenés la PASO, la primera vuelta seguro, y eventualmente si en la primera vuelta nadie saca más del 45% de los votos o 10 puntos de ventaja sobre el segundo, vas a una segunda vuelta. Y es muy difícil encontrar esquemas de esta naturaleza en otras geografías democráticas. Entonces, eso te tiene que llevar digamos, a mirar con mucha atención, vos en tu calidad de periodista, yo en mi calidad de politólogo, estos procesos electorales, porque tienen un nivel de complejidad que a lo mejor alguno escucha y dice, cuánta milonga está haciendo de Marangoni, en última instancia tenemos que ir a votar al que más nos gusta y listo. Vos decís, bueno, pero esto que se dice tan sencillo, en realidad cuando uno lo quiere comprender como todas las motivaciones que encuentra una sociedad para ir al acto de votar, tiene que tenerlo en cuenta. Una cosita muy breve. Gustavo, además es una persona que vos conocés y que le tenés, por supuesto, un afecto y trabajaste con él. Daniel Scioli, ¿está beneficiando a Unión por la Patria planteando con tanta esmero la posibilidad de ir a las PASO? ¿O la posibilidad de unas PASO divide más a Unión por la Patria? Qué tema, ¿no? Qué temón. Porque vos fíjate que lo que sostiene Daniel es, de alguna manera, una innovación dentro de lo que es el peronismo, porque recordemos que el peronismo hoy se llama Unión por la Patria, se llamó hasta hace poquito Frente de Todos, antes se llamó Frente para la Victoria, y así tuvo un montón de denominaciones. Pero lo cierto es que solo por tomar desde 1983, para no irnos más atrás, desde 1983 hasta acá tuvo una sola elección para elegir candidato a presidente interna, que fue Menem Cafiero. Menem Cafiero, 1988. Es decir, que desde 1988 para acá nunca más hubo una competencia ni interna ni por paso para elegir. Entonces, lo que sostiene Daniel y algún otro que quiere presentarse es decir, miren, la mejor forma y sobre todo ante un liderazgo que ya no es lo que era, es acudir a los afiliados. Y ya conocemos la opinión de, por ejemplo, Sergio Massa o referente del kirchnerismo que se han expedido y dijeron, miren, lo voy a decir con las palabras que lo dijo Sergio Massa, que seguramente tu audiencia la recordará, no nos cabe un quilombo más, no agreguemos una discusión en medio de este contexto, porque además en la fotografía de la noche del 13 de agosto, si se mide por candidato y nosotros tenemos más de uno, podemos quedar entre tercero, cuarto, quinto y eso no va a ser bueno. Bueno, hay una sola manera de ver esa discusión, cómo se va a terminar traduciendo, que es esperar hasta el 13 de agosto. Lo que pasa es que como previamente todos van a jugar, da la impresión que del lado de Daniel Scioli está una legalidad que lo asiste participar y del otro lado está como los fierros, ¿no? Hay mucho aparataje y de hecho son los que manejan la Junta Electoral. Gustavo, gracias por haberte dejado exigir y explicar todo esto con tanta claridad. En serio, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos por llamar, a disposición y buena semana. Gracias. Gustavo Marangoni, consultor político, estuvo en Trabajadores y Empresarios. Ya volvemos. Comienzo espacio publicitario.
En el municipio de Quilmes invertimos más de 2.000 millones de pesos para patrulleros, cámaras, alarmas y equipamiento policial. Trabajamos para seguir haciendo realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes. Estamos presentes cuando hay que defender tu trabajo, en el cuidado de tu salud y la de los tuyos, en el momento de preservar y ampliar tus derechos, porque estamos presentes donde vos estás. SATSAI Presente. Afiliate al Sindicato de las Nuevas Tecnologías ingresando a www.satsaipresente.com.ar. Geopolítica hoy. El zoom sobre la noticia destacada del momento. La columna de Leandro Lauger. Capítulo 12. Se cierra el lawfare sobre Donald Trump. Días atrás, el expresidente norteamericano se declaró no culpable sobre la acusación de 37 cargos federales que pesan sobre él por llevarse a su casa, esconder y negarse a devolver cientos de documentos secretos. Este cargo tiene un potencial de más de 400 años de cárcel y además la imputación o una hipotética condena sobre él no lo privaría de presentarse como candidato a la presidencia de Estados Unidos, con lo que potencialmente si él gana podría autoindultarse. Este es un hecho muy importante a tener en cuenta. Además, tiempo atrás recordábamos en otro capítulo de esta columna que se le realizó una primera acusación por falsificación de documentos para comprar el silencio de una actriz. Ahora, lo que queda claro es que más allá de que nosotros podamos considerar de que Trump no es un santo, que las pruebas que se presentan indicarían que efectivamente ha cometido esos delitos, porque están las fotos de las cajas de él con esos documentos, están los papeles también sobre la compra del silencio de esta actriz. Es cierto que cuando uno empieza a sacudir, ve que, por ejemplo, Biden también se le encontraron documentos confidenciales en su poder, como también a otros presidentes se le han encontrado estos pequeños chanchullos, ¿no? Que son, entre comillas, normales a la hora de ejercer por lo menos la primera magistratura norteamericana. Esto queda claro que es un caso de lawfare, es la judicialización de la política. Todos los candidatos que están corriendo para presidente y los que corrieron por lo menos en los últimos 30 años están más sucios que una papa. De estos pequeños delitos que uno podría decir, no, eso es un delito importante, la falsificación de documentos, son nimiedades. Obama recibió el Premio Nobel de la Paz y a la vez que estaba decretando la muerte por decreto de centenares de miles de ciudadanos yemeníes y del Medio Oriente. Presidentes norteamericanos han bombardeado con napalm al sudeste asiático, han apoyado golpes de Estado, empresas mineras contaminantes que destruyen el planeta, y ahora por que se llevó una caja con documentos secretos a su casa, consideramos realmente que es un hecho para poder cuartearle la candidatura y que es una búsqueda de justicia legítima. Esto, como digo, es la judicialización de la política. Y lo que acaba de aclarar es que no importa que nosotros moralmente consideremos que Trump es bueno o es malo, porque yo no estoy a favor de Trump, para nada, ni de Biden en todo caso. Pero sí, como analista político en esta columna, tengo que dar mi opinión y decirle que, por ejemplo, sus representantes, sus defensores, dijeron, esta es la mayor casa de brujas de todos los tiempos. Y se le atribuyen al Deep State, al Estado profundo. Y mucha prensa dice, eso es una conspiración, es una conspiración. ¿Es una conspiración? Los que escuchan esta columna saben que para mí estamos dentro de la Tercera Guerra Mundial entre Occidente y Oriente. Una guerra con distintos frentes, pero que está en proceso. Trump dijo concretamente, yo voy a ponerle fin a la guerra en Ucrania. Yo voy a firmar un acuerdo de paz con China y con Rusia. Eso significaría automáticamente la terminación de los jugosos contratos de billones y billones y billones de dólares que hoy se llevan las empresas relacionadas al armamento norteamericano, que son las que verdaderamente tienen el control de ese Estado profundo que algunos dicen es conspiranoico. No, no es conspiranoico, es concreto.
porque esas armas hoy se están produciendo y esos acuerdos están. Por eso, justamente, yo creo que la voluntad de Trump, independientemente de que a nivel interno tenga políticas discutibles, es su voluntad de poner fin a la guerra y al conflicto entre Oriente y Occidente lo que lo lleva a enfrentar estas acusaciones. ¿Cómo terminará la historia? No lo sabemos, pero lo seguiremos analizando en este espacio. Bueno, estamos terminando Trabajadores y Empresarios. Bueno, en medio de todo este clima que sigue siendo tan beligerante en Jujuy, vamos a recordar que vamos a ver cómo los dos partidos, como el oficialismo y la oposición, toman las elecciones del próximo domingo. El próximo domingo es un calendario electoral muy importante. La elección de Córdoba, elecciones donde se elige gobernador el último fin de semana en estas provincias, el calendario de las elecciones generales provinciales en Formosa y en Córdoba. El domingo 25 de junio se eligen gobernador y vice, legisladores provinciales, intendentes y concejales. Va a haber una muy buena elección seguramente de Juntos por el Cambio en Córdoba. Es un territorio donde Macri sacó muchos votos hace unos años. Pero allí el que maneja todo se llama Juan Schiaretti, que no formó parte del Juntos por el Cambio, sino que formó un frente electoral aparte. Y en Formosa está el eterno Gildo Infran del Partido Justicialista. La Corte, en medio de este escándalo, se tomará el trabajo de censurar y suspender la elección en Formosa por considerar que no vale la reelección del actual gobernador. Bueno, intrigas que analizaremos el miércoles que viene en Trabajadores y Empresarios con Javier Martínez en la operación técnica, Leandro Logé en la producción periodística. Nos vemos el miércoles que viene de 4 a 5 de la tarde. Gracias. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.